amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de una historia, yo creo que de dos historias, y de historias además que tienen una reflexión por detrás. Vamos a hablar con el autor de este libro, de La Cuarta Semilla, con José Luis Serrano, que ha venido hoy aquí a pasar un ratito con nosotros. José Luis, bienvenido y muchas gracias por acudir a nuestro programa. Gracias a vosotros, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, además de escritor también, en tu tiempo libre eres toledano y has escrito este último libro, La Cuarta Semilla. ¿Qué se van a encontrar los lectores en esas páginas? Bueno, los lectores se van a encontrar dos historias entrelazadas por una especie de costura, que es una empresa, pero es una empresa humilde, es una empresa tradicional, como tantas y tantas en la región, que es un olivar, una explotación olivarera. Y bueno, una de las historias narra la primera generación, la que fundó esa empresa olivarera, que fueron unos niños lobos, una especie de residuo de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que surcar toda Europa y que salieron adelante gracias a la visita de un enigmático hombre que les entregó 4 semillas y les dio un mensaje que les caló en el subconsciente, y es que prestaran atención a la cuarta de ellas. Y la otra historia, que hace un poco de paralelismo, pues es la realidad actual, la más pura realidad actual, que está marcada, pues como sabes y como todos estamos viviendo, por la crisis sanitaria del COVID, pues por esta digitalización, por la España vaciada y bueno, por las secuelas que todos estamos viviendo. Porque además esta novela nació en pleno confinamiento. Sí, la verdad es que en pleno confinamiento, cuando nos encerraron a todos de golpe, pues yo creo que todos tuvimos un diálogo y conectamos con nuestra esencia más pura. Y en aquel momento, pues lo que surgió en mí fue a lo que suelo recurrir habitualmente, que es a escribir, a expresarme, esa inquietud por expresarme. Y de alguna manera yo también quería construir algo de sociedad con un pequeño ladrillito, y entonces me dediqué a escribir esta semilla, este libro de La Cuarta Semilla, pensando que aquello pudiera ser un mensaje de aliento en alguna medida a la sociedad. Y ya de paso, por los derechos de autor, pensé en donarlos a aldeas infantiles, que es, pensando en los niños, que de igual manera que los protagonistas fueron niños lobo, de los que denominan niños lobo, pues me acordé de todos aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad en España y en el mundo. Es un libro, como decía antes, con mensaje, ¿no? Tú escribes para crear conciencia, a lo mejor, o para que la gente pueda hacer una reflexión, ¿no? Sí, no debía hacerlo, porque al final, cuando piensas en ese mensaje, en concienciar a la gente, pues no estás pensando quizá en la literatura pura, que es la que entretiene a la gente y demás. Pero bueno, uno al final tiene eso dentro, y lo que escribe, pues se le va la pluma, y siempre queda esa intención, yo creo, de intentar ayudar. De hecho, un poco yo creo que lo que cuenta la novela, pues son dos mensajes de superación y dos historias de dos luchas. No vamos a decir cómo acaba. Sí, mejor no vamos a contar el final, a que la gente que también haga el esfuerzo de leerlo. Bueno, el esfuerzo no, pero bueno, que hay que leerlo, no hay que destriparlo en ningún caso. Sí, es que yo soy muy malo, yo enseguida cuento el spoiler, soy muy transparente. Bueno, además es una historia también un poco de emprendimiento, ¿no? Tú vienes del mundo empresarial, nada tienes que ver con la literatura, entonces el emprender es algo fácil ahora, hoy en día. Vale, lo del emprendimiento, la verdad es que es una actitud de cualquier persona. Una ama de casa puede ser una emprendedora brutal, cualquier niño puede ser un emprendedor brutal, es dar salida a una situación de necesidad en la vida. Entonces, vengo del mundo de la empresa porque soy coach ejecutivo y además trabajo en una gran empresa desde hace mucho tiempo, y me llama mucho la atención todas las emociones y todas las vivencias, las experiencias que se generan en una empresa. Creo que la empresa es el caldo de cultivo ideal para narrar historias, porque ahí se generan pues muchas tramas emocionales, muchas ambiciones, muchas traiciones, muchas lealtades, es decir, hay mucho que contar ahí. En Europa y en Oriente pues no tiene tradición la literatura de empresa, pero en Estados Unidos sí la tiene. Y yo creo que hay muchas adaptaciones a la realidad en el mundo de la empresa. Yo creo que es como micromundos, ¿no? Porque al final donde pasamos más tiempo realmente es en nuestro trabajo. Exactamente. Es que si contamos el tiempo que estamos despiertos, sin contar el que estamos dormidos, que también estamos pensando y soñando con la empresa y con nuestro trabajo, con el mundo laboral, pues resulta que pasamos 3/4 partes de nuestro tiempo despierto en la empresa.
y sin embargo no se pone este foco en el mundo de la literatura, o hay poco. Yo suelo leer lo que aparece y la verdad es que no hay mucho. Thomas Mann escribió en su día los Brandenburg, la familia esta empresaria que tenían una empresa de cereal, y es un libro que a lo largo de las 1000 páginas que tiene, pues nos cuenta las peripecias de un empresario de aquella época, y eso es interesantísimo. Me llama mucho la atención esto de coach, porque hay como muchos coach, ¿no? Ahora que es algo que necesitan muchas empresas. Está habiendo un bajón a lo mejor de la motivación de los trabajadores, no se los ha tenido suficientemente en cuenta durante a lo largo de la historia, que realmente al final una empresa vale lo que valen sus trabajadores. Sin ninguna duda. Es decir, una empresa por sí misma no vale nada. Lo que vale es su aplicación a la sociedad. Es decir, en qué medida aporta a la sociedad, y lógicamente al empresario se tiene que remunerar porque ha apostado, ha corrido un riesgo y está liderando un proyecto que va a dar de comer a mucha gente y demás. Pero es necesario adquirir conciencia de que una empresa es un medio, no es un fin en sí mismo. Es decir, por eso es tan importante el humanismo digital. Ahora, con esta tendencia que tenemos de la digitalización, en la que estamos viendo que la brecha digital está aumentando, eso que también nos cuentan de la brecha digital y que hay que poner tanto foco en la inclusión de los colectivos vulnerables, pues resulta que se está ampliando cada vez más. Estamos viendo cómo surgen colectivos de todo tipo que se están quedando aparte de todo esto, que se están quedando fuera. Y estamos en un momento, como suelo decir yo, fascinantemente peligroso, porque la digitalización y todo esto de las nuevas tecnologías es muy divertido, es muy ameno, lo acogemos con los brazos abiertos, nos asombra, nos sorprende. Sin embargo, no estamos siendo conscientes de las secuelas que poco a poco nos vamos encontrando por el camino. Nos damos cuenta tarde, cuando hay un ERE que echa a mucha gente por la aparición, la irrupción de un algoritmo que hace el trabajo solo. En fin, hay que tener las antenas puestas porque estamos ante lo que en su día contó John Steinbeck en Las uvas de la ira, aquella mecanización del campo que provocó grandes migraciones y gran hambruna. O algo parecido a lo que contó Charles Dickens en la Revolución Industrial, cuando aquellos niños trataban de calentarse en un bidón y de buscarse la vida pues asaltando a la gente. ¿Pero cómo podemos alcanzar ese equilibrio? Porque claro, a lo mejor es algo, es que yo creo que influyen muchos factores, la España vaciada, esta parte rural que no llega a Internet, que esa brecha obviamente existe. Por otra parte, el exceso de tecnología, el exceso de niños con pantallas, etcétera. ¿Y cómo encuentras un equilibrio entre pues, la evolución obvia que tiene que tener la sociedad y el mantener un poco la humanidad? Claro. Pues poniendo el foco en el humanismo, es decir, está muy bien la digitalización, pero lo importante es el humanismo, aunque no tenga más remedio que ser digital. Es decir, yo soy de los que piensa que el campo, y además cuento una historia en la novela que así lo resume, el campo tiene una gran oportunidad con la digitalización, una grandísima oportunidad, y esto lo están sacando adelante, lo están entendiendo muy bien, pues por ejemplo en Israel, o los países nórdicos, Holanda, con sus viveros de flores y demás, está aplicando la tecnología y le va excelentemente bien. Yo creo que el campo tiene una gran oportunidad. Lo que pasa es que asusta, la digitalización asusta. En mi novela hay un personaje que es muy humilde, procede del campo más profundo y que sin embargo tiene que comprender, y en las reuniones empresariales de equipo, pues Jesús, que se llama ese personaje, pues trata a su manera de entender lo que es esta digitalización. Y bueno, entre él y su nieto construyen algo muy interesante. Es muy posible y es lo único que yo entiendo que hay que cambiar es la mentalidad y poner el foco en la humanidad, en el humanismo. A partir de ahí todos crecemos en la misma dirección. No sé yo si es fácil eso. No, sin duda no es fácil, porque yo entiendo también que en las primeras instancias de una disrupción, como es la digitalización, primero viene la sorpresa, después el susto y después nos damos cuenta de que tenemos que variar el rumbo en alguna dirección. Y todavía yo creo que estamos con ese susto, con esa sorpresa. Estamos en el susto, ¿no? en esa etapa. Bueno, volviendo a la novela, esta no es tu primera novela, ya tienes otra, que habla sobre el Greco, ¿no? Eso es. La presenté en el 400 aniversario del fallecimiento del Greco. Es una novela que trata sobre la enigmática desaparición del cuadro del robo del entierro del conde de Orgaz.
un cuadro tan grande de 5 por 3 metros, resulta que de un día para otro desaparece y es sustituido por una réplica que nadie descubrió hasta pasado unos meses. Y ahí el encargado de la resolución de este enigmático caso es un viejo jubilado inspector, muy simpático, al que llaman, que acompañado de un vecino niño, son capaces de resolver la novela. Cuentan muchas, tiene cierto trasfondo. Peca de eso que yo vengo a llamar el mensaje. Bueno, tiene su público también, la lectura con mensaje también. O sea, que yo creo que aquí tenemos cabida todos. Sí, yo creo que sí. La verdad es que, hombre, yo creo que los grandes escritores de la historia son los que, como decía el otro día tu compañera, mientras escuchamos el chapoteo de las olas contra el casco del barco, sin embargo están las corrientes oceánicas, son las que nos llevan a esa otra orilla donde pretendemos desembarcar. Y eso lo hacen los buenos. Yo no. Bueno, oye, quién sabe. Es verdad que no te dedicas a esto y no lo haces nada mal. Decirte, ¿de dónde te viene esta pasión? Claro, porque tú no tienes nada que ver con la literatura, pero te apasiona. Sí, pues yo he pensado mucho al respecto y la verdad es que no sabría decirte exactamente, pero bueno, tengo ciertas sospechas. Yo tengo muy mala memoria y entonces pues tengo esa tendencia a querer capturarlo todo, tanto fotografías como vídeos, como escribir sensaciones, emociones, momentos, que después al releerlos pues pueda revivir aquella situación. Y yo creo que, y esas las colecciono como si fuera una víctima de síndrome de Diógenes, síndrome de Diógenes de recuerdos. Y por otro lado, bueno, pues también yo recuerdo mucho a mi abuelo también, que él era un gran contador de historias. Él era lo que yo suelo llamar un youtuber de aquel entonces. Tenía una grabadora pequeñita, él era ciego, tenía una grabadora pequeñita y salía por la calle a entrevistar a la gente. Y después al llegar a casa, pues él hacía sus composiciones como si fuera una emisora de radio. Y aquello la verdad es que me gustaba bastante. Por cierto, acabo de digitalizar todo su archivo y lo estoy reescuchando. Ajá. ¿Tiene alguna sorpresa, alguna entrevista que pueda ser sorprendente? Imagino que todas, porque claro, en esa época. Sí, en esa época la verdad es que son todas sorprendentes. Mira, el otro día entrevistaba a una castañera. Fíjate. A una castañera de las de entonces, de estas, ¿sí? Que él decía que estaban desapareciendo y que estaban siendo sustituidos por sus maridos, los castañeros. Y él entonces se fue a La Vega a entrevistar a una castañera. Y entonces hablaban de un festival que en aquel entonces celebraba el Ayuntamiento de Toledo de Don Juan Tenorio cada año. No recuerdo por qué fecha. Entonces él empezó a recitar un pasaje del Don Juan Tenorio de memoria, porque era ciego, delante de la castañera, y joder, aquello era maravilloso, me sorprendió, cada día me sorprende más. De verdad, sí, oye, pues eso también tiene una entrevista, poder poner esos audios, esos recuerdos, como tú dices. Porque además las castañeras es verdad, porque yo me acuerdo cuando era pequeña que en Zocodover se ponía una en Navidad, pero ya no la he vuelto a ver. Nada, han sido sustituidos por hombres. Sí, en fin, la historia del hombre y la mujer a lo largo de la historia pues es muy sugerente, es muy inspiradora. Y efectivamente ahora los roles están un poco cambiando y bueno, puede ser para bien. Bueno, ¿tienes en mente ya otra novela que me ha hecho a mí un pajarito? Sí. La verdad es que sí. Además estoy muy ilusionado. Cada persona tiene su punto de fuga, su tara. Y entonces, o matamos nuestras moscas cada uno con su tema. Y yo me lo paso muy bien escribiendo y ahora estoy con una historia que versa, igual que esta trata sobre una almazara, una explotación olivarera humilde, sencilla, pues ahora se va a desarrollar en una bodega, en una plantación, en unos viñedos especiales, cerca de un monasterio, y se va a suscitar un debate entre las nuevas formas de las nuevas explotaciones y las antiguas. Y en esas estoy. Sí, bueno, son todo temáticas muy toledanas, ¿no? Donde la gente se puede sentir muy identificado. Bueno, pues una plantación olivarera, el Greco, ahora una bodega. Claro, es en definitiva lo que he vivido, donde me he movido y el entorno que conozco. Y me gusta, intento que sea marcos esencialmente castellanos. Intento también que tengan su componente empresarial, porque es lo que
es donde me he movido yo. Y me gustaría también que reflejaran ciertas preocupaciones cotidianas y existenciales, porque el protagonista tiene un viaje interior importante, necesita madurar, afrontar una serie de dificultades, lo hace a su manera, y bueno, y hablar del tiempo, de la existencia, del amor, de cuestiones de esas. ¿Cómo es el proceso creativo de un escritor? ¿A ti cómo te surge la idea? Pues de decir, bueno, eso de que te inspiras en la empresa sobre todo, pero ¿cómo se crea? Bueno, pues no te lo vas a creer. Y yo cuando lo descubrí me quedé sorprendidísimo. Yo por la mañana me ducho y en esas duchas de agua caliente unos personajes incipientes cobran vida y empiezan a hablar y de ahí surgen historias. Se me va el santo al cielo y construyo en una ducha una trama o una subtrama, una idea, que después me siento a la mesa y con algo de música voy desarrollando. Yo creo que es así, en definitiva, y no sé por qué. Hay que dedicarle tiempo también. Sí, la verdad, sin duda, se va mucho. Y además, ¿sabes lo que ocurre? Que el tiempo como se pasa volando, es decir, una vez que estás metido en la historia, como te apasiona y te atrapa la historia mientras la estás escribiendo, pues el tiempo pasa. Eso lo dijo Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo, un eminente psicólogo y muy reputado, decía que todos tenemos un estado de flujo. Y que es un poco el túnel que se sitúa entre el aburrimiento y el estrés. Y cuando cuando realiza una actividad que le pilla en ese túnel, el tiempo es como un agujero negro, o sea, se va volado. Y entonces cuando uno mira ya después el reloj, dice, pero si han pasado 3 o 4 horas y ni me he enterado, ¿no? Bueno, hablando también de esa Diógenes que tienes de los recuerdos, también tienes un blog, ¿no? Sí. En el que podemos... Sí, joseluisserrano.com, y ahí en ese blog cada día escribo. Hay muchos entendidos actuales de la marca, el tema de marca personal, que me dicen, José, pero te tienes que ceñir a un tema, tienes que buscar un nicho y especializarte en ese nicho, no puedes salirte de ahí porque si no a la gente la despistas, pero no puedo. Es decir, a mí, yo un día escribo una cosa y otro día escribo de otra. Supongo yo que examinándolo con perspectiva puede haber un hilo vertebrador, un hilo conductor, que todavía estoy descubriendo cuál es, pero una veces escribo relatos, otras veces escribo reflexiones, otras vivencias de ese mismo día, otras algún aprendizaje que he obtenido ese día, otras veces publico un vídeo, una fotografía o una buena noticia. Cosas de esas, no, nada en particular. ¿Pero escribes más para ti o para que la gente te lea? No, siempre pienso en la gente. Siempre pienso en la gente y trato de ser honesto y transparente. Entonces, primero, antes de escribir, hago un ejercicio de introspección, veo qué aprendizaje puedo sacar de todo lo que he vivido durante ese día, veo cómo lo puedo contar que le pueda venir bien o que le pueda interesar al lector. Le añado cosas que puedan ser interesantes también a la gente, porque creo que este camino es un poco entre todos, ¿no? Y lo poquito que esté en mi mano, pues lo comparto, y igual que yo me nutro de todo lo que veo por la calle. ¿Te ves en un futuro dejando la empresa y dedicándote a esto? Porque sé que también que estás estudiando algo relacionado con la comunicación. Ah, sí, quiero ser como vosotros. Estoy haciendo el grado de comunicación a distancia en la Universidad Oberta de Cataluña y me encanta. Acabo de terminar, una de las asignaturas era periodismo y me encanta este mundo. Y bueno, ahora voy con otro cuatrimestre como mis hijos. Y igual, con los mismos nervios y demás. Y bueno, y sí, yo creo que nada es incompatible. O sea, el trabajo que hago, que me gusta mucho, creo que todo el mundo tiene una misión y es una misión transversal en su vida. Y uno puede estar cocinando todos los días algo para su familia y sin embargo estar dando un pasito hacia esa misión, hacia ese propósito vital que ha reconocido en su vida. Y puede ser el mismo propósito que un ministro. Pero en cada actividad que hagas, poner el presente, tener la presencia y tratar de avanzar con los defectos que tenemos todos, lógicamente, y que muchas veces nos tenemos que tragar por muchos sinsabores y reconocer humildemente que hemos metido la pata. Esta no es una profesión fácil, ya te lo digo, te lo avanzo desde aquí. Es verdad. Hay un componente importante que tenéis, que es el de la rabiosa actualidad.
no perdona, eso no podéis gastar ni un segundo es vital. Eso tiene un mérito tremendo que no se percibe, porque después cuando salís ante el público en general parece como si hubierais estado descansando todo el día y surge la cámara y dice, por cierto, os quería contar una historia, pero no, creo que hay un trabajo brutal detrás de todo esto. También es un poquito frustrante porque el mundo de la comunicación, como tú decías, se está digitalizando cada vez más, igual que todos los ámbitos, y yo creo que cada vez se va relegando un poco a la persona. Al final es todo lo que hablábamos, se está deshumanizando, ahora además con la pandemia sobre todo, que nosotros lo hemos notado con las ruedas de prensa telemáticas. Estamos deseando volver, no es lo mismo preguntarle a alguien a la cara que pues, por un chat o algo que no es lo mismo. Efectivamente, en vuestro sector la irrupción de la digitalización de las nuevas tecnologías, pues yo que sé, ha sido un poco el ejemplo paradigmático de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos viendo como periodistas consagrados de estos tertulianos de la televisión o que afamados columnistas y demás, resulta que ahora mismo están posiblemente trabajando de autónomos en sus casas, pues con su teléfono, compartiendo noticias, haciéndose selfies, enviando por WhatsApp su opinión. Es decir, ha sido, no diría traumático, quizá estamos ante eso que decía yo antes de fascinantemente peligroso. Hace poco asistía yo a una charla organizada por el Diario El Español en Madrid, que hablaba sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas, que es un mundo también que trato en la novela. Y decía un miembro del Diario Español que la tecnología blockchain lo que está propiciando es lo que llaman la tokenización del periodismo, y eso es que un autor, publica una columna en un periódico y por el simple hecho de que alguien lo lea, genera unos recursos económicos que a través de la tecnología blockchain se le abonará directamente al autor de la columna. Y ponía el ejemplo que quizá puede ser un poco llamativo, pero que sin duda se va a dar, y es un niño africano en una tribu africana que hasta hace pocos días pues estaba pasando muchas necesidades, pues simplemente con un teléfono a base de selfies o de contar o de narrar su historia en la tribu, pues podría generarle muchos recursos para su subsistencia. Eso es muy interesante. Yo mismo acabo de investigar una empresa en la que he invertido experimentalmente una pequeña cantidad y he comprobado cómo a través de la tecnología blockchain y las criptomonedas ese dinero iba a unos cafeteros colombianos que explotaban, que eran capaces de poner en valor su cafetal y venderlo a los chinos, que estaban demandando ese café. Y en esa operación se ha cerrado un círculo en el cual un inversor genera una rentabilidad suficiente, unos cafetales se ganan la vida con su trabajo diario, y los chinos que quieren probar el café, pues les llega. Y eso es muy interesante de analizar y de investigar. Está ocurriendo a muchos niveles. Súper interesante. Es muy interesante y de alguna manera esperanzador también, porque toda esta tecnología blockchain y las criptomonedas, lejos de salir de los grandes empresas tecnológicas y de los grandes poderes económicos y tal, ha nacido de una especie de marginados financieros. Ellos han minado, en su día minaron, consiguieron el hash y recibieron unos bitcoin, unas criptomonedas, y a partir de ahí han desarrollado la tecnología que pretende cambiar el mundo. Hay desajustes, como en toda la evolución de todas las cosas, pero lo va a cambiar. De hecho, ahora mismo países como China, Rusia, Noruega ya tienen sus propias criptomonedas soberanas. Sí. Sí, eso es un mundo interesante. Yo estoy en el proceso de el anterior, de sorpresa. Es igual que con lo del multiverso, ¿no? Esto yo solo lo oía antes en los dibujos de mis hijos, lo del multiverso, pero no, ahora es una realidad. Realidad, no sé cómo decirlo. Entonces estoy en ese momento de shock. Sí. Fascinante. El otro día, viendo un resumen de un programa de televisión, la entrevistadora dice, y ahora vamos a entrevistadora de Madrid, decía, vamos a entrevistar al capitán que acaba de jugar hace un minuto, y salía en el plató con las botas, manchado de barro, con restos de césped, sudado, en el mismo plató, entrevistando al futbolista, que estaba lógicamente a lo mejor en el estadio de Cádiz. Pero se le trajo y entonces hablaba con él como si como si estuviéramos ahora hablando nosotros. Entonces, a partir de ahí surgen muchísimas cosas nuevas.
Y en la novela de La cuarta semilla pues pongo un ejemplo. Hay una casualidad tecnológica que permite que el olivar evolucione en un sentido determinado. Que no lo vamos a desvelar. No, exacto. Eso se lo dejamos para los lectores. Bueno, José Luis, interesantísima charla. Que, bueno, aquí además, como estás estudiando comunicación audiovisual, aquí te emplazamos a que hagas las prácticas y que luego, si pudiera ser, te vinieras a trabajar con nosotros también. Pues yo es que encantadísimo de la vida, y si hay que pagar por trabajar con vosotros, pago. Bueno, pero no, tampoco... hay que respetar vuestro trabajo muchísimo, que yo os admiro mucho, el trabajo de la comunicación en general y el de los profesionales en particular. Muchas gracias. Bueno, José Luis, muchas gracias, y te esperamos también, bueno, aparte de para eso, para cuando presentes tu próxima novela. Aquí estaremos esperándote. Encantadísimo y encantado de estar con vosotros, ha sido un gran placer. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.